Muy bien, perfecto. Bueno, ya como pues me presentaron, mi nombre es Cristian David González. Ya el profesor Julián hizo pues como una presentación pues muy puntual, muy específica respecto a mi perfil. Eh,
Ok, sí, yo creo que ya han estado he visto que han estado compartiendo, la recomendación se ha dado también, entonces creo que vale la pena de pronto estar atentos a eso. Listo, ya me Mm, encargo de eso, profe, tranquilo, ya me encargo de mirar a ver quiénes tienen micrófono abierto. vale, 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 muchas gracias. Intenta distraer a su rival. Creo que sí, creo que hay una opción para silenciar el micrófono y lo tiene activado allí quien sea el moderador o el organizador del evento. Ya me encargo de eso, mi profe, con mucho gusto. Listo. Bueno, gracias, Don profe. Fabio, apague eso. Para eficacia penal, porque sí, ya. Entonces, bueno, continuaré porque pues entenderán que de pronto esperar a que se apaguen los micrófonos es complejo. ¿De acuerdo? El micrófono de Héctor Fabio, buenas noches, es el que está abierto. Y bueno, Héctor Mario, Héctor Mario, listo, ya me encargo de eso, ya lo llamo, ya llamo a Héctor Mario. Ya, Gracias. listo. Qué pena, Bueno, profe. Ya. Gracias, profe Héctor vale. Mario. Bueno, entonces venimos compartiendo el Machine Learning siendo un subcampo, una subárea de la inteligencia artificial que básicamente compila esa serie de herramientas eh, de aprendizaje. Hoy no voy a profundizar sobre esto, simplemente para compartirlo a muy alto nivel. Machine Learning precisamente lo que busca como subcampo de la inteligencia artificial es poder predecir bajo dos enfoques. Predecir bajo el aprendizaje supervisado y no supervisado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de predicción, estamos hablando de que queremos, ojo con esto, y esto ojalá se nos quede porque creo que tiende a ser la base a muchos de los procesos de la inteligencia artificial, y es el hecho de que la predicción no es solamente entendida en el campo de la IA como eso que va a pasar a futuro, sino también como completar información que me falta haciendo uso de la información que ya tengo. De manera muy rápida, un ejemplo muy puntualizado. Tenemos un cliente ya en el campo de la banca, donde pues el cliente tiene ciertas características donde tenemos la edad, donde tenemos los ingresos, tenemos el tiempo en el cual el cliente eventualmente ha estado vinculado a una entidad bancaria como un ahorrador y tenemos la frecuencia de uso de su tarjeta de crédito. Además, también por último, se puede tener los montos con los cuales hace las operaciones de tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué pretende el Machine Learning? Y esto también lo hacen otras estrategias de Deep Learning, pero literal, lo que se pretendería predecir el día de mañana que llegara un cliente a usar una tarjeta de crédito es si esa compra que hizo es una compra que tiene alta probabilidad de ser una compra o un uso fraudulento o no fraudulento. Entonces, en términos del Machine Learning, lo que se pretende es que es caracterizar esa transacción con esos parámetros y clasificarla si esa transacción es un posible fraude o no fraude. ¿Y cómo lo hace? Resulta que ya hay un récord de información de ese cliente que le va a permitir a la máquina, con base en una serie de datos que ya los compartimos, edad, hora de la transacción, monto de la transacción, frecuencia, le va a permitir con base en esas características, indicar o levantar una bandera roja mostrando quizás una alerta para esa transacción donde posiblemente es fraudulenta. Entonces, lo que se está haciendo es prediciendo si esa transacción es fraudulenta o no fraudulenta y miren que no necesariamente es a futuro. Entonces, ¿qué puedo decir? Resulta que a las 3 de la mañana a mí como usuario me llamaron del banco. Y resulta que me llamaron del banco para confirmar una transacción que se hizo, no lo sé, Nicaragua, con mi tarjeta de crédito. Y me llamaron para pedirme autorización de esa transacción o para verificar esa transacción.
pues evidentemente si yo no estoy en Nicaragua, estoy aquí, es una transacción que tiende a ser fraudulenta, pero ¿qué pasó detrás que hicieron que me llamara? ¿Quién levantó esa tarjeta o esa bandera roja? Ah, resulta que hubo una máquina que con base en las características, ojo, en las características de la transacción que se estaba haciendo, dijo, ojo, porque esto es inusual, esto es un posible fraude, y ahí es donde levantan la bandera roja y me llaman para saber si realmente yo hice o no hice esa transacción. Entonces, lo que pretende el Machine Learning es, con base en una serie de datos que ya tengo, poder completar la información faltante y a eso se le llama también predicción, ¿cierto? Ahora, en este campo hablamos del backtesting, que también es supremamente necesario. Backtesting básicamente es un testeo a mi estrategia, ¿sí? Un testeo que es una evaluación para saber si mi estrategia está siendo rentable o no está siendo rentable en el tiempo. ¿Y mi estrategia de qué? De compra o venta, ¿de acuerdo? Ahora hablamos de otros dos conceptos, especialmente este del NPL, Natural Language Processing, que está siendo bastante acogido en la comunidad de trading algorítmico porque ayuda a la medición de los sentimientos, de los comentarios. Creo que a alguien se le activó allí el micrófono. Ayuda a la medición de los sentimientos, de los comentarios que se realizan en diferentes redes sociales y que impactan directamente el precio de un activo financiero. Entonces, de manera muy puntual, sale, no lo sé, Elon Musk, sale Warren Buffett, sale Donald Trump, sale otras personas pues que son representativas en la industria tecnológica y que son representativas en la industria financiera y empiezan a tuitear con la red social de X, empiezan a tuitear o a hacer posts referente a una acción que cotiza en la bolsa. Resulta que hay algoritmos que están haciendo ese proceso, como decimos nosotros en la casa, de estar esculcando, ¿cierto? De estar buscando qué es lo que hay en la red relacionada a una temática, en este caso relacionada a un activo financiero, que impacte ese activo financiero para que esos algoritmos tomen esa información, la procesen, midan de cierta forma qué es lo que está pasando, qué es lo que hay detrás, qué es lo que la gente está diciendo y puedan clasificar eso como positivo, negativo o neutro respecto a un activo financiero para tomar una posición. Entonces, ejemplo, si Elon Musk, si Donald Trump y si otros personajes, Sam Altman, salen a decir que la acción, salen a decir que Tesla la va a romper con los robots que tiene pendientes para salir al mercado y que eso va a ser la disrupción tecnológica más grande del siglo X y Z, ¿cierto? Pues eso sale seguramente en redes sociales y los algoritmos van a ver eso como algo muy positivo para la acción de Tesla, entonces van a empezar con base en esa información a ejecutar operaciones de compra de la acción de Tesla. Entonces, son elementos, especialmente el Natural Language Processing, que son muy utilizados, especialmente en el trading algorítmico. ¿Para qué? Pues para saber qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo entre la interacción del ser humano y la máquina? Y el Natural Language Processing, pues tiene unas subramas que se llama el Social Listening. El Natural Language Processing hace referencia a esa carpeta mayor o a esa sombrilla mayor que se enfoca precisamente en descifrar la interacción de nosotros, las personas, con otras personas y con la máquina. Entonces, yo tengo en estos momentos, no sé si están viendo la cámara que tengo activada, pero yo tengo un lenguaje no verbal, tengo un lenguaje verbal que les dice algo. Nosotros, como seres humanos, procesamos ese lenguaje verbal y no verbal y podemos inferir ciertos elementos. La pregunta es, ¿cómo lo hace una máquina? La máquina no habla el lenguaje de nosotros, la máquina habla el lenguaje de los números, de las matemáticas, del álgebra, del cálculo. Y allí es donde hablamos nosotros del procesamiento de ese lenguaje natural que nosotros tenemos como seres humanos, bien sea la manifestación de voz o bien sea en el lenguaje no verbal con pues lo que nosotros manifestamos con nuestras manos, con nuestras palmas, con nuestros brazos, cuando sentamos, cuando alguien está diciendo algo, eso es lenguaje natural de nosotros no verbal y la máquina
ahora con las técnicas que hay entiende ese lenguaje y por eso puede procesar y tomar decisiones. Ahora, en operaciones en corto y en largo, para terminar como esta parte, pues encontramos que las operaciones en largo hacen referencia a que cuando un trader va a hacer trading, está en largo, quiere decir que un trader compró un activo financiero esperando que el día de mañana ese precio de ese activo financiero suba para venderlo, ¿cierto? Y las operaciones en corto, pues hacen referencia a lo contrario, a la operación contraria de estar comprando y básicamente es estar vendiendo un activo financiero prestado, obviamente, esperando que el precio baje para recomprarlo más barato. Entonces, son como los conceptos más generales que podemos pues como extraer de lo que puede corresponder a esta sesión y eventualmente a esa temática que nosotros pues nos encontraremos el día de mañana, bien sea que pues lleguemos al punto de mercado de capitales, o bien sea que usted ya haya estado y pudo haber de pronto distinguido algunos de estos conceptos, seguramente ya los habrá tratado, ¿sí? Entonces, esa es la idea pues o el propósito con este elemento. Entonces, llegamos al punto clave y es definir muy bien qué es ese trading discrecional y qué es ese trading algorítmico. Y aquí, pues, dentro del contexto que ya les he dado, creo que vale la pena afianzar aún más este concepto del trading discrecional. Y básicamente se refiere a ese enfoque que tiene el trader para tomar decisiones de compra o de venta, cualquier tipo de decisiones, a partir de un análisis que hace el trader, ¿sí? Pero tiende a ser un análisis subjetivo, porque es que hay un tema muy puntual, y es que si tú llegas a sentar dos traders en una mesa, a analizar el mismo activo financiero, puede que los dos traders tomen decisiones contrarias. ¿Y quién tiene la razón? Pues el trader A analizó el mercado y encontró determinadas características y el trader B también analizó el mercado y encontró el mismo gráfico, ojo, y encontró otras características. Entonces, en este trading discrecional se encuentra uno que hay personas conocidas en el campo, que conocen del campo, que han trabajado y tienen experiencia, que aún así, pues los análisis siguen siendo subjetivos, porque yo puedo encontrarme con un trader experto, quizás con más años que yo en el campo, y analizando el mismo activo financiero tomamos decisiones diferentes. Entonces, el trading discrecional, por eso viene precisamente esa palabra discrecional, porque la decisión de compra o venta queda a la discreción de quien esté analizando ese activo financiero, ¿sí? Entonces, de allí viene precisamente el trading discrecional. Además, pues lo que les compartía, dos traders que analizan gráficos de manera manual y toman decisiones precisamente según su interpretación. Entonces creo que la palabra es muy diciente cuando se habla discrecional. Tú tomas una decisión de acuerdo a la información que obtuviste, que analizaste tus experiencias y con base en eso, pues decides comprar o vender. Y otra persona que también con más experiencia quizás, pues puede procesar esa información y puede tomar una decisión contraria. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Solamente lo dirá el precio, ¿de acuerdo? Ahora, en el campo del trading algorítmico, pues básicamente se refiere precisamente al desarrollo y uso de esos algoritmos y programas computacionales para servirse en ejecutar órdenes de compra y de venta basadas en reglas predefinidas. Es decir, la operación de compra o la operación de venta, que es el trading, la hace un algoritmo que previamente fue configurado con ciertas reglas, bien, que al cumplirse esas reglas, pues se ejecuta una operación y al no cumplirse esas reglas, pues no se ejecuta evidentemente esa operación y aquí encontramos pues los robots que hacen trading algorítmico o trading de alta frecuencia, que esto es un tema, un campo más específico del trading algorítmico. Quiero traerles a continuación pues de pronto un corto video que me parece que vale la pena verlo de naturalmente qué hace un trader discrecional. Y por otro lado, pues seguramente les compartiré el trader algorítmico. Y rueda, no me está rodando. Regáleme aquí un segundo. Yo miro si es por esto. Miren, miren muy bien. Esto ustedes tienen acceso
a estas páginas, el trading discrecional ingresa a valorar en las páginas de la Superintendencia Financiera de Colombia, informaciones de estados financieros consolidados. Entran además también a valorar los informes de gestión. Allí obtienen información, hacen sus análisis correspondientes, los horizontales, los verticales, los indicadores financieros de rotación, de liquidez. Sí, creo que es un idioma en el que todos podemos estar hablando. Y con base en esta información, pues él se hace una idea de qué es lo que está sucediendo. Son Alguien las activó el 8:15. micrófono, Ya escúchenme. partido arrancando a las 9. Yo le iba a decir. Muchachos, por ¿Alguien? favor, activó el micrófono. Siga, profe. Gracias. Y aquí, pues, Parcero, yo vengo el además domingo. también, Hágale. el trader Igual, discrecional, pues se sienta. Perdón, Michael, por favor, yo se hago le más activó el por micrófono. WhatsApp. Pero también te Michael. puedo Hágale, hacer hágale, más. hágale. Ya lo voy a Hágale, cerrar. dale, pa. Siga, profe. Ya voy a buscarlo para cerrarlo. Gracias. Hágale, Y tire pues que usted por lo menos evidentemente es una persona que está muy atenta a Sí, claro. noticias, a lo que se publica en bolsa, a las gráficas, haciendo análisis técnico, identificando soportes, resistencias, líneas de tendencia, patrones chartistas, patrones de continuación, de cambio de tendencia. Esto es lo que hace un trader discrecional, ¿cierto? Ahora, por el otro lado, un trader algorítmico, pues quizás su entorno, su contexto está ligado a, pues evidentemente lo que ustedes están viendo aquí es un editor de código, donde por medio de código y de ciertas reglas y de definir funciones y definir condicionales y definir ciclos, pues va estructurando su algoritmo para que con base en el cumplimiento de ciertas características, pues el algoritmo pueda ejecutar operaciones que correspondan, con las cuales fueron configuradas, ¿cierto? Eso es lo que se espera, pues, del trading algorítmico. Regáleme aquí. Entonces, naturalmente lo que hace uno cuando está desarrollando un algoritmo es trabajar en un editor de código, evaluar muy bien qué es lo que se tiene, qué es lo que se quiere, llevar eso al lenguaje, en este caso en uno de los lenguajes más conocidos para analítica de datos, para machine learning, para IA y para algoritmos, que es el Python. Y con Python, pues empezamos nosotros a estructurar todos nuestros modelos para después empezar a hacer operaciones, las que consideremos con base en los criterios que previamente se han definido. Entonces, ustedes están viendo aquí es como una interacción a muy alto nivel, pues con un editor de código, y si ustedes chequearon aquí más o menos por esta zona, se empiezan a ejecutar un montón de operaciones porque pues hubo una función que me llevó a eso, entonces todo empieza a ser programado. Entonces la pregunta es, ¿aquí hay que saber de programación? Sí. Entonces, miren, aquí se ejecutaron de manera muy rápida. Eso es lo que naturalmente hace un trader algorítmico, además pues de otra serie de elementos que empieza a combinar para poderle dar esas condiciones al algoritmo y que puedan tomar una decisión, ¿cierto? Eso es lo que llega a suceder. Ahora, vamos a hablar un poco de los enfoques, características y áreas de estudio de cada tipo de trading. Tenemos por aquí pues el trading discrecional. Es necesario pues entender que el trading discrecional, a pesar de estar de pronto en las manos y en la subjetividad de quien esté analizando el mercado, pues tiende esta ventaja y este elemento clave lo vamos a ver que es una ventaja de flexibilidad y adaptación a nuevos eventos. Hace poco tiempo en los mercados internacionales sucedió un hecho llamado un cisne negro, y el cisne negro, eso fue no hace más de 6 meses, donde las bolsas mundiales ¡prum! Colapsaron. Y esto fue una situación que complejizó mucho los robots, donde la única solución que vieron para los algoritmos o los robots fueron desconectar los servidores para que no se siguieran ejecutando operaciones y siguieran colapsando bolsas. Un trader discrecional ve eso, inmediatamente puede tener flexibilidad ante el cambio y tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, aquí en esta parte del trading discrecional, pues los traders discrecionales pueden cambiar su estrategia en tiempo real. Eso es lo interesante del trader discrecional, según precisamente esas condiciones del mercado. ¿Y eso qué nos permite? Pues reaccionar ante eventos inesperados como ese día que hubo el cisne negro, ¿cierto? Por otro lado, pues hablamos de un análisis subjetivo. Creo que esto es una desventaja en todo el proceso porque
pues depende mucho de la experiencia del trader, la toma de una decisión, y la experiencia es subjetiva. La experiencia no siempre es objetiva. Tiene un enfoque manual, entonces al tener un enfoque manual, evidentemente limita la cantidad de operaciones que se pueden hacer y la cantidad de gráficos que yo puedo analizar y la cantidad de información financiera que yo puedo procesar, ¿sí? Aquí en esta cabeza para poder tomar una decisión. Cuando se hace un análisis de tipo fundamental, pues hay que tener en cuenta muchos factores macroeconómicos, empresariales, competitivos, etcétera, etcétera, que a uno como analista le tardaría mucho tiempo seguramente. Entonces, esto es una parte del enfoque, y creo que también vale la pena mencionar algo de la psicología del trader. Es clave en el trading discrecional la psicología, tener una salubridad en términos psicológicos y guardar un capital emocional es fundamental para poder sortear el mercado. Entonces, eh, esto es respecto al trading discrecional. Ya frente al trading algorítmico, pues el tema es relegado precisamente a las computadoras. Hay más precisión, hay más velocidad de ejecución en las operaciones, y eso permite la escalabilidad, la liquidez, ¿sí? Son basados estos modelos o estos algoritmos en modelos matemáticos y estadísticos, entonces no hay que temerle a la matemática y a la estadística, menos tampoco a la programación, e iniciar eventualmente, si a usted este campo le llama la atención, entendiendo el pseudocódigo, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar esto al final seguramente en par de conclusiones. Este trading algorítmico pues se enfoca en la optimización de estrategias, hay menor involucramiento emocional porque evidentemente las operaciones las ejecuta un robot que previamente y estadísticamente ha demostrado que es rentable, y pues está el tema de que hay una dependencia tecnológica, lo que les compartía precisamente ahora. Entonces, aquí tenemos varias áreas de estudio del trading discrecional. Profe, De pronto a algunos se les hará familiar, señor. ¿puedes devolver un poquitico? Yo tomo pantallazo en la última. Si eres tan amable, gracias. ¿Está? Muy Sí, bien. gracias. Entonces, hablamos del trading discrecional, pues nosotros aquí hablamos de varios elementos, creo que, y pudieron haberse quedado de pronto algunos componentes por fuera. Hablamos de la teoría de Down, de sus tres premisas fundamentales, hablamos de análisis fundamental para saber de macroeconomía, de finanzas. Pues el trading discrecional seguramente se podrá enfocarse en identificación de patrones de velas japonesas, tendencias, subtendencias, soportes, resistencias. Podrá hablar del chartismo, ¿cierto? Que es esa parte, pues, del análisis técnico en trading discrecional que se encarga de identificar figuras geométricas en el precio para poder pronosticar. Hay herramientas estadísticas descriptivas dentro del precio, como medios móviles, osciladores. Hablamos de la fractalidad en los precios. También podríamos hablar de análisis de market profile o perfil de mercado. Podremos hablar de identificación de patrones armónicos. Todo eso hace parte, pues, del campo del trading discrecional. Podríamos hablar también de los retrocesos, expansiones, ratios Fibonacci, y un tema muy interesante que les comparto, pues, por experiencia. Dentro de las herramientas del trading discrecional, creo que es como la que más puede ser un poco más compleja la identificación, pero creo que los principios de las ondas de Helio han sido eh, determinantes para poder hacer una lectura de las masas, ¿de acuerdo? Entonces, y lectura de las masas en el mercado, en el precio reflejado en un activo financiero. Entonces, los principios de las ondas de Elliott, si a mí me preguntan, ve, Cristian, tú de esas herramientas que hay ahí, ¿cuál nos recomendás? A ojo cerrado, precisamente me digo, mira, empieza a leer primero, pues, los elementos de la teoría de Down. Evidentemente hay que necesitarlo. Fundamental análisis macroeconómico financiero es totalmente necesario. Y si me dicen inclínese por algo, pues yo me inclinaría por los principios de las ondas de Elliot, que realmente vale la pena el trabajo sobre las ondas de Elliot. Ahora, las áreas de estudio del trading algorítmico, pues hay muchas áreas de estudio del trading algorítmico. Creo que, repito, como en la anterior, pudieron haberse quedado varias por fuera, pero hay que saber de modelos matemáticos y estadísticos, de validación de hipótesis, evidentemente machine learning, deep learning, redes neuronales aplicado a temas financieros, backtesting, optimizaciones de estrategias, series de tiempo. O sea, este campo del trading algorítmico creo que demanda más
más competencias especialmente duras en términos matemáticos, en términos estadísticos, en términos de programación. Hablamos aquí de high frequency trading, trading de alta frecuencia, que literal son operaciones que se realizan en milisegundos, las realiza un robot y eso llena de liquidez al mercado. Técnicas de web scrapping y saber un poco de APIs, y básicamente el web scrapping es eso que les compartí ahora, en el hecho de que yo debo saber qué es lo que se está diciendo en redes. Entonces yo tengo dos opciones: o me siento y abro Twitter o abro X a ver qué es lo que están diciendo de determinado activo financiero, o me desarrollo un robot haciendo una técnica que haga técnicas de web scrapping, de scrapeo, como que de telaraña, pues así como funciona el algoritmo de Google, para que en cuestiones de segundos sepa y haga una lectura de todos los tweets y me diga qué están diciendo de ese activo financiero y cuál es el sentimiento respecto a ese activo financiero. Natural Language Process, ya lo conversamos un poco, a hacer un poco de análisis de sentimiento, uso de Python o R, esto es fundamental para quienes quieran ingresar en este campo, para usar librerías como las más reconocidas, como Pandas, Pandas TA, NumPy, Matplotlib, Beautiful Soup, Request, Scikit-Learn, TensorFlow. Esto es un mundo, este es el mundo de la IA, este es un mundo del análisis de datos, y enfocarlo en los mercados financieros genera un plus y genera un valor agregado gigantesco, más aún en Colombia, y les comparto. En Colombia somos un mercado emergente y a pesar de ser mercado emergente, algunas mesas de dinero están empezando a migrar hacia el trading algorítmico. Algunas mesas de dinero ya lo están haciendo. Todavía es muy relevante el trading discrecional, pero algunas mesas de dinero ya están empezando a contratar científicos de datos, científicos de machine learning, deep learning, personas de analítica, personas financieras con conocimientos en ciencia de datos para poder desarrollar algoritmos y poder hacer trading algorítmico y que se gestionen las carteras con estas herramientas. Hay que saber de servicios de arquitectura en la nube como Google Cloud Platform, Azure, Amazon Web Service. Evidentemente no hay que temerle, y el mensaje también creo que es claro, a la álgebra, al cálculo, a la optimización, y pues ni de riesgos, como dicen por ahí, dejar de lado los conocimientos y competencias económicas y financieras, porque esto nos da una integralidad en este campo, ¿cierto? Ventajas y desventajas de manera muy puntual. El discrecional, pues, tiene ciertas ventajas, ya la hemos conversado, se resumen a estas: a control humano total, va mucho a la experiencia y a la intuición del trader, adaptación hacia los eventos pues inesperados, lo que llegue a suceder, son más flexibles. Desventajas, pues evidentemente esta es una de las más grandes, que nosotros como seres humanos somos totalmente emocionales y tenemos sesgos que no nos permiten actuar cuando quizás deberíamos actuar hoy a la velocidad que deberíamos actuar. Tenemos limitaciones en los análisis. Alguna desventaja es precisamente esa: tú analizas dos, tres gráficas y hay muchas, realmente son cientos, miles de activos financieros que se pueden analizar. Menor capacidad para ejecutar múltiples operaciones, evidentemente, y pues requiere de la experiencia. Respecto ya al trading algorítmico, pues las ventajas son más marcadas, pues son más precisos los robots, los algoritmos son más consistentes, se tiene más velocidad y además pues también se elimina el factor emocional, dejando ya la serie de reglas predefinidas, testeadas previamente. Eh, Se tiene la capacidad de manejar grandes volúmenes de datos, lo que nosotros de pronto no tenemos la capacidad aquí en nuestra cabeza. Se da una automatización completa del proceso. Ya en términos de desventajas, pues son inflexibles, que es una de las ventajas del discrecional. Hay una desventaja muy puntual, que hay un riesgo de sobreoptimización o de optimización, que eso nosotros en el campo de la IA lo llamamos overfitting, que es cuando ajustamos muy bien el modelo y el modelo aprende también de los datos que se le dieron, que si se le ingresa un dato diferente, el modelo se vuelve loco. Entonces se sobreajusta o se da un sobreaprendizaje, ¿sí? Ahora, pues como de pronto han podido tener la sensación, el algorítmico pues, requiere habilidades avanzadas y hay una dependencia total tecnológica. Entonces, me quedo con la desventaja de requerir habilidades avanzadas, esto es cierto. Sin embargo, vale la pena empezar el camino en el desarrollo de estas habilidades avanzadas. Bien, por otro lado, pues vamos a los recursos de referencia. Creo que aquí tengo algunos recursos que vale la pena tenerlos en cuenta. Por este lado, recursos de referencia para quien se interese por el campo del trading discrecional. Creo que resalto puntualmente el primero,
El primero que es Technical Analysis of the Final Markets, que es la Biblia del análisis técnico. Y por otro lado, esta en la parte inferior, ustedes encuentran tres: Fibonacci Trading, Elliott-Wave Principle y las ondas de Elliott. Recomendado totalmente Elliott-Wave Principle. Ese es pues personalmente, los dos que les compartí, el primero de la izquierda y Elliott-Wave Principle, son fundamentales pues para el campo discrecional. Y para el campo algorítmico, hay varios exponentes. Machine Learning for Algorithmic Trading. Hay el libro de la mitad que ustedes ven como Technical Analysis is Mostly Bullshit. Es un libro que hace un cuestionamiento profundo al trading discrecional. Y ya pues encontramos otros libros que tienen un componente matemático bien interesante que pasa al campo de las finanzas cuantitativas, que es el uso precisamente de elementos matemáticos, estadísticos, computacionales aplicado a las finanzas. Entonces, The Quants es fenomenal, Algorithmic Trading, Quantitative Portfolio Management, y los que ustedes ven allí son como los libros recomendados pues que les puedo dar de manera muy puntual. El Elliott-Wave Principle, pues básicamente de Frost and Pressure, expone que los movimientos del precio de los activos financieros, pues son repetitivos y pueden ser reflejados en lecturas de ondas impulsivas y correctivas. El Technical Analysis of the Final Markets es un libro que es la Biblia del análisis técnico. Lo que les decía ahora, este libro del Technical Analysis of the Mostly Bullshit, es un libro que le hace una crítica bastante fuerte al trading discrecional. Y el Machine Learning for Algorithmic Trading es un libro que vale la pena revisarlo en la medida en la que podamos y querramos nosotros ingresar al campo algorítmico. Vamos a hacer, para ir cerrando pues este ejercicio, vamos a tener un plus para mostrarles un poco un acercamiento al trading algorítmico, y quisiera que ustedes de manera muy rápida pudieran escanear este QR que los va a llevar a resolver un formulario. Vamos a hacer este ejercicio. Creo que en 3 minuticos vale la pena hacerlo. Un formulario en Doc, en Forms. Por favor, escaneemos este código QR. Vamos a escanearlo. Es una sola pregunta. Es una sola pregunta muy puntual, abierta. Y vamos a hacer un ejercicio llevándolo precisamente al campo del trading algorítmico, donde encontramos esos algoritmos que nos permiten entrar a esculcar, como dicen por ahí, la web, para poder analizar y saber qué es lo que están diciendo en poco tiempo. Pueden ser de cientos de tweets, pueden ser de cientos de posts en Instagram, en TikTok, puede ser de muchas otras redes sociales. Nos interesa saber qué es lo que están diciendo de un activo financiero. Aquí vamos a hacer el ejercicio respecto a este espacio pues que hemos compartido. Entonces, voy a hacer un par de declaraciones. Podemos escanear el QR en QR barcode, o permítanme, ya les mando entonces el enlace para quienes no han podido escanearlo. Ya les mando el enlace aquí en el chat. Vamos a hacerlo así. Voy a mandarles el enlace por aquí al chat, ya para tener pues cómo está este cierre. Vamos a acotar aquí y me voy al Cisco Webex, al chat. Ahí al chat les dejo el enlace para que por favor ingresen y vamos a ver en tiempo real qué es lo que pasa para poder hacer este ejercicio. Ya tengo 37 respuestas, muy bien. 37, 40 respuestas, un minutico más para poder completar el resto de las respuestas. Se encuentran aquí las respuestas. Profe, qué Miren, pena, aquí ya sino que como yo estoy escuchando la reunión y voy conduciendo camino a casa, Dale, tranquilo, no te preocupes. Estamos aquí con los que puedan hacer el ejercicio. bueno, Bueno, gracias. aquí hay varias respuestas. Imagínense que esto es una plataforma y que se está generando
cientos de tweets o cientos de posts, o es un informe de política monetaria de la Reserva Federal, o es un informe del Banco Central, o es un informe de gestión de Ecopetrol, etcétera, etcétera. Imagínense que esto, pues, evidentemente por la escala del ejercicio, lo tenemos que hacer así para poder hacer el ejercicio hábil, ¿cierto? Ya tenemos varias respuestas, vamos a trabajarlas con estas. Y ahora, yo creo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Vamos entonces, ¿siguen viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces nosotros queremos saber puntualmente qué es lo que está pasando acá, qué es lo que la gente dice, qué es lo que ustedes están diciendo, ¿cierto? En este caso, repito, puede ser información que se publica en informes, etcétera, etcétera. Este archivo que les estoy abriendo aquí es un archivo en Colab, es decir, es como el Sheets que ustedes manejan en Drive, es como el Word que ustedes manejan en Drive, pero este es enfocado precisamente a temas de analítica de datos y temas de ciencia de datos. No voy a entrar a profundizar sobre este código que ustedes ven acá. Este es un código que se armó para esta sesión precisamente, y la idea es que este código entre a haga una lectura de las respuestas que ustedes dieron y me dé una gráfica de la distribución en términos de sentimientos, si es positivo, neutro o negativo, de lo que ustedes acaban de decir de esta sesión, y voy a hacer aquí la claridad. Ustedes aquí encuentran un elemento sin fine tuning del modelo. ¿Y qué es sin fine tuning? Es un modelo que no es entrenado. Es decir, este modelo no es entrenado. Si el modelo fuera entrenado, los resultados serían precisos, exactos. Entraría a analizar seguramente este primer resultado. Es un tema muy interesante para seguir profundizando. Me sirvió para conocer esta rama de los mercados financieros. ¿Lo clasificaría a ustedes qué creen? ¿Como un sentimiento positivo, neutro o negativo? Positivo. Positivo, ¿cierto? De acuerdo, positivo. Ahora, el modelo que tengo aquí, lo haría por todos los comentarios. El modelo que tengo aquí no está entrenado, pero quiero desplegar aquí primero, mostrarles la capacidad que se tiene desde la ciencia de los datos, desde la inteligencia artificial para poder hacer este proceso. Entonces, lo que voy a hacer aquí es correr esta línea de código, este script. Eso es lo que voy a hacer. Ahí está corriendo. Me está pidiendo aquí los accesos. Lo dejo ingresar a mi cuenta. Muy bien. Le doy unos permisos. Continuar. Y él aquí, en la parte inferior, me va a arrojar un gráfico donde me va a decir cómo es esa distribución de esos comentarios. Ya en un segundo, no demoran arrojarlo. Estaba conectando ahí el kernel. Está instalando aquí una librería. Después entra a importarla, después con esta función que se le dio hacia otros procesos, pero ya esto no debería tardar ya mucho. Listo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Ah, mira, de todos los comentarios que se obtuvieron, tantos son neutros, tantos, bueno, en una barrita me representa los positivos y en otra barrita me representa los negativos. Repito, no son resultados que sean acordes seguramente porque no se entrenó el modelo, pero una vez entrenado el modelo tiene esa capacidad de clasificarlos de manera correcta. En esta otra parte, para hacer este otro ejercicio, pues voy a correr nuevamente. Lo que vamos a hacer aquí es ver cómo al correrlo en esta columna, él me va a empezar a colocar los tipos de sentimientos que logró identificar, ¿cierto? Para tener esa clasificación. Eso es lo que está sucediendo en este caso, ¿cierto? Tenemos en este caso casi 149 comentarios y él hace así su clasificación, y cierro esta parte de la muestra con algo que me parece muy interesante y quiero que saquemos nuestras propias conclusiones, y es una nube de palabras donde él va a entrar a ver en esos comentarios cuáles son esas palabras que más se están repitiendo, y con base en eso, pues yo quisiera preguntarles, voy aquí a alejar un poco,
muy para, de, excelente, muy interesante. Miren esta nube de palabras donde está colocando más grandes las palabras que más se repiten y de pronto más pequeñitas las palabras que no se repiten tanto. Aquí hay bueno, aquí hay unas palabritas que deberían entrar limpiezas, sin embargo, creo que vale la pena tener en cuenta, saber, si ustedes tuvieran la posibilidad de hacer este ejercicio o de ver este ejercicio en un comentario de una acción y esos comentarios les dan estos resultados, ¿qué decisión tomarían ustedes? Invertir. Porque dice, cierto, muy enriquecedora, excelente, muy buena, muy interesante, información, tema, conocimiento, mucha experiencia, nuevo, interesante, etcétera, etcétera. Esa es la capacidad de cómputo que pues, se puede tener con estas herramientas, ¿cierto? Entonces, aquí para pues ya ir haciendo el cierre del proceso, ¿cómo se aplican los mercados financieros? Como ya lo hemos compartido durante esta sesión, algunas conclusiones y recomendaciones para futuros traders. Pues vamos aquí a ver que alguien activó el micrófono y tiene un retorno, qué pena. En conclusiones, pues el trading ha evolucionado. Evidentemente hemos visto cómo pasamos del discrecional a tomar decisiones más puntualizadas con datos reales, con datos ciertos y a tiempo. Creo que vale la pena hablar de una complementariedad de los enfoques, tanto del discrecional como del algorítmico. Vale la pena hablar de eso. Tomar decisiones basadas en datos nos da un plus gigantesco y pues evidentemente en cualquiera de los dos enfoques, bien seas que seas un discrecional solo o un algorítmico solo o ambos, un mix de ambos, en la gestión y control de riesgo es fundamental. Ahora, recomendaciones que les puedo dar. Aprender ambos enfoques, conocer de finanzas, conocer de economía, conocer de empresas y conocer del campo de la ciencia de los datos da un plus gigantesco para tomar mejores decisiones. Y déjenme compartirles, esto es lo que se viene para el mundo del mercado de capitales. En Colombia se está empezando a hacer la transición desde las mesas de dinero de los bancos grandes, se está haciendo la transición. Entonces, hay que desarrollar habilidades técnicas totalmente, hay que desarrollarlas. Debemos desarrollar la habilidad de capacitación continua, sin lugar a dudas, no dejar de lado la gestión del riesgo, tener mucha paciencia y disciplina en este campo. Realmente la constancia, la paciencia y la disciplina es clave. Hacer pruebas de optimización, ¿cierto? De las estrategias, no temerle a las matemáticas, a la estadística, a la lógica de programación, ni a Python, no temerle. Y con esto cierro esta intervención. No sé si de pronto hay alguna duda, preguntas, aportes. Déjenme saber, por favor. Profesor, no sé si tenemos de pronto el espacio. Muchas gracias. Listo, mi profe, muchas gracias. A ver, dentro de los participantes, ¿alguna pregunta para el profe? Discúlpeme, profe. Aquí les Sí. dejo mi contacto vía WhatsApp, ¿cierto? Por si eventualmente quisieran como conocer más, si están más interesados. También si me quieren buscar vía LinkedIn, allí estoy, publico contenido de mucha utilidad en el campo de las finanzas, campo de los datos, analítica, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, para quien quiera de pronto allí hacer comunidad, con mucho gusto, profe. Qué pena ahí la interrupción.